Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la experiencia Aliento de Vida. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Reciban un cordial saludo de nuestra pastora Ana María Salinas. En esta noche yo quiero que abra su Biblia, quiero invitarle a que junto conmigo abra su Biblia en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, capítulo 2. Y Y aquí en este pasaje nosotros comenzaremos a analizar eh, el éxito de la iglesia. Le voy a compartir 3 principios que llevó a la iglesia a mantenerse unida, que llevó a la iglesia a multiplicarse. Como podrá usted darse cuenta, después de que de la crucifixión de Jesús, de su muerte, de su ascensión, se le aparece a los discípulos Jesús y les dice: es necesario que yo vaya al Padre para que envíe a vosotros el Consolador, el que estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y les dio una promesa y les dijo: quedarse en Jerusalén hasta que sean investidos del Espíritu. Y aquí en el capítulo 2 podemos nosotros leer acerca de cómo fue la venida del Espíritu, la llenura del Espíritu en la vida de los apóstoles, en la vida de los que le seguían. Y a raíz de esto, Pedro se puso de pie y comenzó a predicar el evangelio. Pedro, su primer discurso de Pedro llevó a convertir a más de 3,000 hombres o 3,000 hombres aproximadamente. Pero aquí vamos en el versículo 41 y 42 es donde me quiero quedar. Dice así, versículo 41: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Los que recibieron la palabra fueron bautizados. El bautizarse es un acto en el cual está representando que usted muere para el mundo y resucita para Cristo. Es una representación, es algo que está usted transmitiendo públicamente, que está dedicando su vida, se la dedica a Dios. Podemos ver en el versículo 40, dice: y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo: sed salvos de esta perversa generación. No sé qué situación o cómo ve usted la situación hoy en día en el mundo, pero en diferentes países, en diferentes estados de la República, podrá usted darse cuenta que han habido leyes, si usted recuerda, en muchas partes del mundo. Han aprobado el aborto, han aprobado infinidad de leyes, casamiento hombres con hombres, personas del mismo sexo, y usted ha visto que la sociedad va perdiendo
algunos principios, valores que anteriormente nos habían sido inculcados. Sed salvos de esta perversa generación. Usted mismo puede analizar y decir, antes no se veía esto, antes no se veía aquello, antes, y a lo mejor podrá decir, siempre ha existido, siempre ha existido. Si usted se va a la Biblia, puede ver acerca de Sodoma y Gomorra, unas ciudades que había mucha perversión, mucha maldad que Dios decidió destruir. En las cartas del apóstol Pablo, hablando a aquellos que no podrán entrar al reino de los cielos, fornicarios, adúlteros, hechiceros. Y todo esto es parte de una generación que se ha estado pervirtiendo. Pedro en sus días dice, sed salvos de esta perversa generación. Esta palabra es aplicada también hoy en día. ¿De qué manera podemos ser salvos de esta perversa generación, de estas situaciones? Ha habido eventos en la sociedad hoy en día y usted podrá darse cuenta, las cosas van a cambiar. Puede que vengan eventos aún más complicados como que afectan a la familia, el origen de la familia, el diseño original de la familia. Y nos encontramos en estos días bajo estos bajo todo esta información que posiblemente a veces ni desconocemos la fuente. Le pueden hablar de propuestas y acaban de pasar las elecciones aquí en México y toda esta, el pre de estas elecciones, las vísperas de las elecciones, había mucha información que si fulano de tal hacía esto, que si fulano de tal le llegaron a encontrar que hacía esto, otro o aquello. No quiero dar nombres, pero el conocer la fuente, el que usted conozca la fuente de toda información, corroborar que sea verídica, lo va a llevar a tomar decisiones. Nosotros podemos estar confiados en Dios. Dice la palabra de Dios, Jesús decía, no se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. Creed en Dios, creed también en Jesús. Que no se turbe tu corazón. La paz de Dios, Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, sino como la da el Consolador. Y tal vez usted ha escuchado, se acerca la venida de Jesús. Estamos en los últimos tiempos. Uno no sabe cuándo será. Y sí, la venida de Jesús está cerca. Y estamos viviendo en los últimos tiempos. Si usted se va a las Escrituras, verá las señales.
Dios tiene el control de todas las cosas. Usted puede descansar que Dios tiene el control de todas las cosas, independientemente de quién haya quedado de presidente, independientemente de quién haya quedado en la Cámara de Senadores, de Diputados. Dios tiene el control de todas las cosas. A usted haga lo que le corresponda hacer. ¿Qué es lo que nos corresponde hacer en estos tiempos? Versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Lo primero que debemos de hacer es perseverar en la palabra de Dios, en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura acerca de nuestras autoridades? Ora por ellos. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dios levantó a Faraón, dice la Escritura que Dios endureció el corazón de Faraón para liberar a su pueblo. Y el corazón de Faraón, en vez de libertad, dejar libre al pueblo de Israel para que vaya al desierto, adore a Dios, les cargaba más trabajo, oprimía al pueblo. Usted podrá leer el libro en Éxodo, Deuteronomio, y se dará cuenta cómo Faraón oprimía al pueblo de Israel. Una y otra vez. Se le paraba a Moisés, Aarón, delante de Faraón, deja ir a mi pueblo para que adore a Dios en el desierto. Y más carga de trabajo, más opresión había para el pueblo. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveren en la enseñanza de la palabra de Dios. Honra a vuestros padres. Guarda la palabra de Dios. El salmista decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Usted no está pasando tiempos difíciles. Si usted lee las Escrituras, quien verdaderamente pasó tiempos muy difíciles está Job. Todo lo que le fue quitado. Todo lo que le fue quitado a Job, y aún así dice la Escritura que no pecó aun cuando maldijo el día en que él nació. No pecó. Podemos ver en las Escrituras cómo el pueblo de Israel era afligido, pero Dios estaba con él. Por una o por otra razón, el pueblo de Israel llegaba, se levantaban reyes y había bendición, prosperidad, pero moría este rey, llegaba otro y hacía lo malo ante los ojos de Dios. Y el pueblo hacía lo malo ante los ojos de Dios. Y traía su consecuencia. Perseverad en la doctrina de los apóstoles. Perseverad en la enseñanza, en la comunión unos con otros. Koinonía es una palabra que significa tener comunión con Dios y con los hombres. Una comunión íntima con Dios.
y con su prójimo, con los hombres, con sus hermanos. Tener comunión unos con otros nos va a llevar a levantarnos, a fortalecernos, a animarnos, a no sentirnos solos, a saber que cuentas con alguien. El éxito de la iglesia era, perseveraban en la doctrina. El éxito de la iglesia era la comunión unos con otros. El éxito de la iglesia era el partimiento del pan y en las oraciones. Orad unos por otros. Orad unos por otros. Hay grupos de WhatsApp, en Facebook, donde usted puede unirse y, y de verdad que hay hermanos que comparten sus peticiones, sus necesidades. Y como grupo oramos por ellas. Orad, eh, mantenerse en oración. Salmos 25:14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. A ellos hará conocer su pacto. A ellos les da a conocer sus secretos. Estad en paz. Mi paz os dejo. Jesús dijo: mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Yo no os la doy como el mundo la da. Va a haber aflicciones, va a haber aflicciones. Son las señales para la venida de Cristo. Son las señales para los últimos tiempos. Pero usted no tiene por qué tener temor. Recuerde, aquí Pedro les dice: sed salvos de esta generación, de esta perversa generación. Si para usted le parece que estamos en tiempos donde la humanidad se está pervirtiendo, Dios quiere que tú seas salvo. Dios quiere que perseveres en la doctrina, en su palabra. Dios quiere que estés en comunión unos con otros, con tus hermanos, con tu prójimo. En el partimiento del pan y de las oraciones. Le voy a invitar que cierre sus ojos un momento y medite en esta palabra. No puede negar que son tiempos difíciles. Muchos estarán diciéndole, comparando a México como Venezuela. En lo político, social, conforme está viviendo este país Venezuela. Por la situación, por quien haya quedado de presidente. Pero dice la Escritura, dice Jesús: mi paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón ni tengas miedo. En Dios pon tu confianza, no en quien quedó de presidente. En Dios pon tu confianza. Pídele a Dios, ora a Dios. El justo es probado. Padre, te damos gracias en esta noche por tu amor y tu misericordia. Padre, en esta hora queremos orar por los gobernantes, orar por todo aquel que participa en la Cámara de Senadores, de Diputados, Señor, aquellos que son partícipes de las legislaciones, Padre. Un entendimiento, Padre, en justicia.
Que tu gracia, Padre Santo, sobrepasa, sobreabunde, oh Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Pon paz en la vida del corazón que esté afligido, Señor. Pon paz en la vida del corazón que esté angustiado, Padre. Fortalece corazones, oh Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Muchas gracias. Que Dios le bendiga. Déjenos algún comentario, alguna petición. Estaremos orando por ustedes. Recuerde, domingos 10:30 de la mañana en casa de nuestra pastora, nuestra reunión presencial. Bendiciones.